amada iglesia, qué bueno poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, desde el rincón de nuestra casa, expresar nuestro amor y también agradecerles por su fidelidad y por cada uno de los mensajes que nos hacen llegar. Este es un día glorioso que el Señor nos da. Estamos llenos de vida en medio de las dificultades, pero sostenidos y fortalecidos por la mano poderosa del Señor. Tenemos esa gran promesa que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y sin lugar a duda lo hemos sentido, lo hemos visto manifestarse, hemos visto su mano moverse a nuestro favor. Yo te invito para que llames a los tuyos y te conectes en esta mañana y hoy que es el día de celebrar, el día del Señor, juntos en familia, exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Rey. Te invito en esta mañana para que oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por este privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir a través de este medio, de poder respirar, de tener salud, Señor, de saber que tú estás al control de toda situación en medio de las cosas adversas que venimos enfrentando, que venimos viviendo, Señor, saber que tú estás con nosotros. Gracias porque tu santo brazo nos ha fortalecido, Padre. Gracias por las sanidades, por los milagros que haces día a día, por las almas que se convierten a ti, Señor, por los hogares restaurados, por los drogadictos rehabilitados, Señor. Gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, por tu provisión, Señor, porque sabemos que tú estás de nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para sustentarnos. Hoy es un día más para agradecerte, Señor. De todo mi corazón, mil gracias te doy, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos y pedimos que sea tu Santo Espíritu obrando en medio de cada uno conforme a la necesidad de tus hijos, Señor. Bendice a cada oyente, Padre, aquellos que hoy llegan por primera vez, Señor, a esta sintonía, a esta transmisión. Tú les bendigas y obres conforme a tu propósito y conforme, Señor, a la necesidad de ellos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Te invito para que abras conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, así que debemos tener la palabra del Señor en casa. Busca tu Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a los primeros versículos de este Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Así también persiguieron a los profetas que les predicaron a ustedes. ¡Qué palabra más gloriosa! Entonces, a partir de hoy, mi esposo va a iniciar una serie, así que esté muy atento, acerca de las bienaventuranzas. Así que cada domingo esté presto y no pierda ninguna de estas enseñanzas. Les motivo ahora para que exaltemos el nombre del Señor. Vamos a cantar a nuestro Rey y adorarle a través de estos cánticos. Vamos a exaltarlo. Así que dispóngase para alabar el nombre del Señor. Qué buen
pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillo en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Amada iglesia, queremos agradecerles por la manera como ustedes han estado pendientes de la obra del Señor. Recuerden que el reino de Dios se ha establecido sobre la tierra y Él ha creado medios para que el reino de Dios sea sustentado financieramente. Agradecemos por los aportes que cada uno, las contribuciones que traen para que el reino de Dios sea sostenido en el área financiera. Mil bendiciones, el Señor traiga recompensa, remuneración de parte de Dios sobre tu vida. Después de haber alabado al Señor, de glorificarle a través de los cánticos, estas alabanzas hermosas que exaltan y glorifican el nombre de nuestro Creador, vamos a recibir la palabra. Dispóngase en esta mañana para recibir la palabra. Señor, gracias, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, porque hay siervos establecidos sobre la tierra, ungidos por ti, Señor, para levantar tu nombre y traer la palabra a nuestras vidas.
Oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y se cumpla el propósito para la cual tú la has enviado. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu gloriosa palabra. Oro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Con nosotros el pastor Gabriel Guerrero, llegando hasta sus hogares con el mensaje de vida. Dios les guarde. Muy buenos días. Que Dios colme su vida de sus ricas y abundantes bendiciones. Esa es mi oración en este día. Ahora le quiero invitar a unirse conmigo en esta oración. Padre, gracias. Mil gracias por la oportunidad que me regalas de poder llegar a la casa de cada uno de tus hijos, los que en este instante se están uniendo a esta transmisión. Yo te ruego, Padre maravilloso, que sea tu gloria, que sea tu presencia descendiendo de una manera especial sobre cada persona que en esta hora se está uniendo, se está sumando a esta transmisión. Le bendigas, lo ayudes, lo protejas y en este tiempo de crisis, tu dulcísima presencia sea la fortaleza, la fuerza, la victoria para su vida. Te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se dice que los colombianos son las personas más felices, pero también se dice que son las personas menos optimistas. De 100 colombianos a los cuales se les preguntó su grado de felicidad o infelicidad en la vida, en una muestra de 1.202 personas consultadas, 66 respondieron ser felices y 24 muy felices. 7 declararon no ser felices ni infelices y solo 2 indicaron estar en condiciones de infelicidad. Cuando Jesús inició su ministerio, lo primero que hizo fue establecer las bases de su reino. En el Sermón del Monte, él pronunció 9 bienaventuranzas. Estas 9 bienaventuranzas son 9 principios de la felicidad de su reino. La felicidad es la clave del éxito. La felicidad es la clave de un reino productivo y bendecido. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, él nos enseña que aun cuando sus seguidores los consideren los más desafortunados y dignos de conmiseración, siempre gozarán de la esperanza, siempre tendrán su bendición, porque no viven según las realidades de este mundo, sino según los principios y verdades del reino de Dios. La felicidad del reino de la cual Jesús habla aquí es la felicidad más elevada, porque no se fundamenta sobre las cosas que sabes o que tienes, sino que está fundamentada en las promesas eternas del Dios que hizo los cielos y la tierra y sostiene todo el universo. Hoy iniciaré una serie en las 9 bienaventuranzas que pronunció nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Comenzaré por la primera en el día de hoy.
Por favor, escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He titulado el tema de hoy: el principio de la felicidad. En los tiempos de Jesús había mucha pobreza, como lo hay en el tiempo presente. Había mendigos que caminaban por las calles. Muchos de ellos eran víctimas del abuso político, económico y religioso. Los sistemas religiosos habían caído en el tradicionalismo, en el prejuicio. Da pena decirlo, pero también habían caído en el racismo, sexismo y clasismo. Nada parecido con nuestra realidad. El sistema político y económico era el poder usado por algunos pocos para seguir empobreciendo a los más débiles. Si algo no ha cambiado en nuestro mundo, es la pobreza. La pobreza se pasea por las calles de nuestras ciudades. Las miles de víctimas del sistema político y económico y religioso son muchos. Pero déjeme decirle, Jesús no está hablando de esta clase de pobreza. A quienes Jesús se refiere en este mensaje del Sermón del Monte es aquellos que reconocen su necesidad constante de Dios. Si usted siente la necesidad de Dios, es a usted a quien Jesús se refiere. Feliz es quien reconoce su necesidad espiritual. En los primeros años de mi infancia, cuando leí por primera vez estas palabras de Jesús, yo creía que Jesús se refería a los pobres que hay en tantas ciudades del mundo. Más tarde, llegué a pensar que un pobre espiritual era aquella persona que tenía alguna condición especial. Pero Jesús no está hablando de ninguno de ellos. Él está hablando de los pobres espirituales. Un pobre espiritual es aquel que reconoce que necesita de Dios. Un pobre espiritual es aquel que reconoce que necesita de Dios para vivir. Si hay alguien allí que reconoce esta necesidad en su vida, es a usted que Jesús se refiere en este pasaje. Les confieso, yo necesito todos los días de mi vida de Dios. La verdad es que no puedo vivir sin su presencia. Él es mi luz y mi salvación. Yo creo lo que alguien dijo alguna vez, que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Para comprender mejor esto, permítame explicárselo de la siguiente forma. Sansón, el hombre de la fuerza increíble, no pudo reconocer su pobreza espiritual. Nunca valoró lo que tenía. No pudo darse cuenta
que la fuerza que poseía no era de él, sino que venía de Dios. Por eso siempre se mantuvo al límite del pecado. Las Escrituras afirman, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¡Qué ignorancia! Toda su fuerza, todo su poder venía de Dios. Pero aun cuando él lo sabía, él no lo vivía. El rico insensato no pudo reconocer su pobreza espiritual hasta el día cuando la muerte tocó la puerta de su casa. Él vivía diciendo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Por eso él se dedicó con todas sus fuerzas y dedicó todos sus conocimientos a construir bodegas para almacenar sus cosechas, construir casas lujosas, amontonar riquezas en esta tierra, pero olvidó lo más importante: a Dios. Olvidó prepararse para la eternidad. No pensó en lo espiritual. No se preparó para enfrentarse al encuentro con su Dios. Y cuando llegó el día de rendir cuentas, yo creo que le fue muy mal, porque Dios mismo lo llamó necio. La iglesia de la Odisea nunca reconoció su pobreza espiritual. Esta iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ante su orgullo el Señor le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia tenía muchas riquezas materiales, pero era pobre espiritual, porque Dios no estaba con ellos. Dice un dicho: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Era una iglesia que lo tenía todo materialmente, pero era pobre espiritualmente. No tenía a Dios. Podemos tener toda clase de saberes, de bienes, pero si Dios no es el centro en tu vida, somos los más pobres de los más pobres. En resumen, un pobre espiritual es aquel que reconoce que necesita a Dios en su vida. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si no tienes a Dios, aunque tengas muchas cosas, no tienes nada. La pobreza espiritual es la riqueza de los creyentes. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La felicidad de un creyente no está en lo que posee o en lo que sabe. Su riqueza, su mayor riqueza, es que tiene a Dios en su vida. La palabra griega para pobres es el término tokos y se emplea 34 veces en los originales, con la excepción de Mateo capítulo 5 verso 3, donde se emplea en un sentido espiritual. Todas las veces anteriores o todas las otras veces solo describe una pobreza material. El Señor
desea que los pobres espiritualmente se puedan comparar con los pobres que no tienen nada. El pobre espiritual es uno que identifica sus necesidades espirituales y busca la ayuda del Señor, busca la presencia de Dios todos los días de su vida. La Biblia dice que José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Pero también dice la Escritura que en medio de esa crisis de esclavitud, Dios estaba con José. Esa era su bendición. Ese era el secreto de su éxito. Cuando él fue llevado a la cárcel, en medio de esa situación adversa, dice la Escritura que Dios estaba con José. Esa fue su mayor bendición. ¿Cuál es su mayor bendición? Anhelo y deseo que su mayor bendición sea la presencia de Dios en su casa, en su vida. Reconocer nuestra pobreza espiritual es admitir nuestra insuficiencia humana, psicológica, social, religiosa. Lo que estoy tratando de decirle es que si reconocemos que somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos y que necesitamos del Señor para que nos ayude, seremos verdaderamente enriquecidos. La Nueva Biblia Latinoamericana dice en Mateo capítulo 5, el verso 3, felices los que tienen espíritu pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. El que tiene espíritu pobre espiritualmente busca la presencia de Dios. La Biblia dice que Él se deja hallar de los que temprano le buscan. El que tiene espíritu de pobre espiritualmente se vacía a sí mismo para llenarse del espíritu del Señor. El que tiene espíritu de pobre espiritualmente reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta, porque entiende que sus pecados son el impedimento para acercarse a Dios. El pobre espiritualmente confía en las promesas del Señor, porque ellas le aseguran su bienestar. El apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el libro El secreto de la felicidad, Billy Graham dice, el cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritus y ricos para con Dios son tenidos por dignos de entrar allá. El reino de los cielos es una posesión para aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Jesús lo dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un sistema diferente al sistema de este mundo. Mientras que este mundo dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El reino de los cielos dice, dime cuánto tienes de Dios y te diré cuán rico eres realmente. Donde quiera que Jesús se manifieste, allí está su reino. Y donde está su reino, allí hay bendición. En el reino de Dios no hay hospitales. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios hay felicidad. Y Jesús lo dijo cuando dijo, porque de los tales
es el reino de los cielos. Él no dijo será, Él dijo es, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestra pobreza espiritual nos garantiza poder disfrutar de las riquezas de la presencia de Dios, de su reino que jamás tendrá fin. La felicidad comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios y aceptamos nuestra realidad, nuestra pobreza espiritual y dejamos que su gloria, que su presencia nos enriquezca con la nueva cultura del reino de Dios que transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra forma de vivir. ¿Habrá alguien allí que me está escuchando que quiere hoy la presencia de Dios, que reconoce que necesita de Dios en su vida? Si usted reconoce su necesidad de Dios, yo le voy a invitar para que haga conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Ven hoy a mi vida. Me arrepiento de mis muchos pecados y te ruego hoy que tu luz alumbre los ojos de mi entendimiento para que pueda comprender esta palabra, para que pueda vivir de acuerdo a las normas de tu reino y pueda disfrutar de la felicidad que ofreces. Gracias, mi Señor Jesús, por amarme, por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le bendigo. Que la gracia del Señor Jesús se derrame sobre su vida. Que la paz y la felicidad del reino de Cristo descienda a su casa y el Señor habite con usted. Quiero invitarle para que se una con nosotros en nuestra sala virtual. En pantalla aparecerá un número. Envíenos un mensaje y le indicaré cómo usted puede unirse a nuestra sala virtual. Quiero hablar con usted, quiero conocerlo y quiero bendecirlo. Quiero ayudarle en su crecimiento espiritual. También les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Regístrese y síganos allí. Nosotros hacemos transmisiones el día miércoles a las 7:30 de la noche y el día domingo a las 10 de la mañana. Al terminar nuestra reunión, le invito a ingresar a nuestra sala virtual. Quisiera orar por tanta gente necesitada que hay en estos días. Tanta gente que está sufriendo esta pandemia. Tanta gente que está necesitada. Le invito para que se una conmigo en esta oración. Señor Dios, Padre bueno y misericordioso, mira, Señor, a tanta gente que está en cuidados intensivos, enfrentándose a esta virosis. Hoy te ruego, Señor, que tengas misericordia de nuestra patria, de nuestra nación, especialmente de aquellos que han sido contagiados con esta enfermedad, con esta virosis. Y te ruego, Señor Dios mío, que los visites, que descienda tu gloria sobre sus casas, que tu presencia se manifieste en sus vidas. Hoy, Señor, te ruego que pases por las clínicas, por los hospitales, especialmente por los de cuidados intensivos, y ahí, Señor, manifiestes tu gran misericordia. También te ruego por los que están pasando por necesidades,
porque han perdido su empleo o su empresa se ha cerrado de una manera inesperada. Te ruego, Señor, que la esperanza y la fe en ellos pueda crecer para ver cómo la mano tuya convierte la crisis en una oportunidad. Padre maravilloso, yo te ruego que en medio de este tiempo difícil, la gracia de Cristo, su presencia, sea nuestra paz y nuestra felicidad. Te lo ruego hoy en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones. Le deseo un feliz día y una semana llena de la presencia de Dios. Dios les guarde.